Antes de los mapas dibujados con certeza, antes de los caminos conocidos por todos, hubo un mensaje que no podía quedarse quieto. Había nacido en un rincón del imperio, pero su esencia era fuego, y el fuego se expande. Para llevar esa luz a los confines del mundo conocido, Dios no eligió un trono, ni una cátedra fija. Eligió un par de sandalias gastadas, un corazón intrépido y un camino que nunca parecía terminar. Esta es la historia de un hombre cuya biografía no se escribe en ciudades, sino en millas recorridas, no en palacios, sino en puertos, calzadas romanas y senderos polvorientos. Su nombre era Saulo, y luego, Pablo. Y su vida nos enseña una verdad profunda: a veces, la fe más sólida no se construye sobre cimientos de piedra, sino sobre la obediencia de un paso tras otro. Hoy, en este primer capítulo, nos adentramos en una vida marcada por el movimiento. Imaginen aquel instante que lo cambió todo. Un joven fariseo, respetado y lleno de certezas, viajaba por el camino a Damasco. Iba a perseguir, a detener, a silenciar. Pero en el trayecto, el cielo se abrió. Una luz lo derribó y una voz lo interpeló: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. En ese mismo camino, su destino giró para siempre. Su llamado no llegó en el Sancta Sanctorum del templo, sino en medio del polvo del viaje. Era una señal: desde el primer momento, su misión estaría ligada al movimiento. Dios no le dijo: «Ve y siéntate a meditar en quietud». Le dijo: «Levántate, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo, a los cuales yo te envío». Hechos 26, 16-17. Envío. Esa fue la palabra clave. Pablo no fue un monumento, fue un mensajero. Y un mensajero debe llevar la carta. Así comenzó la gran travesía. Atravesó montañas de Taurus, navegó por el Mediterráneo azul y tempestuoso, caminó por las calzadas imperiales que unían un mundo fragmentado. De Antioquía a Listra, de Filipos a Corinto, de Efeso a Roma. Sus iglesias no eran primero catedrales, eran grupos de creyentes reunidos en casas, junto a ríos, en plazas públicas, sembrados en tierra fértil porque él, el incansable sembrador, había llegado hasta allí. Cada partida era una despedida desgarradora. En Mileto, abrazó a los ancianos de Efeso sabiendo que no volverían a verse. Y abrazándose todos, lloraban, y lo acompañaron al barco. Hechos 20, 37-38. El costo emocional era alto. La soledad del viajero, el peligro de bandidos, los naufragios, la oposición feroz. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. 2 Corintios 11, 26-27. Su cuerpo llevaba las cicatrices del camino. Pero comprendió algo hermoso y profundo: el Evangelio de Jesús no era una filosofía estática para ser debatida en una sola lengua, en una sola cultura. Era la gloriosa noticia de que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Y para proclamar esa unidad, él mismo tuvo que ser el puente. Cruzó la frontera más difícil, la de su propia mente. De perseguidor de griegos, a apóstol de los gentiles. El movimiento no era solo geográfico, era una revolución en el alma. Pablo no avanzaba por simple espíritu aventurero. Avanzaba impulsado por un fuego interior: porque si predico el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. 1 Corintios 9:16. Era un deber sagrado, un amor tan grande por Cristo y por los perdidos, que no podía contenerlo. El camino era su púlpito, sus cartas eran su pastoría a distancia,
y su corazón, un altar portátil. Así que, cuando leemos sus epístolas, llenas de doctrina profunda y consejo práctico, recordemos, fueron escritas desde una posada fría, desde una prisión húmeda, desde la casa de un amigo en una ciudad extraña. Cada palabra está imbuida del polvo del camino y del aliento urgente de quien sabe que el tiempo apremia. La vida de Pablo nos pregunta hoy, ¿nuestro cristianismo es un lugar donde nos acomodamos, o es un camino donde nos dejamos moldear? Dios aún llama a muchos a moverse. A veces, es un movimiento físico hacia donde no hay testimonio. Otras, es un movimiento interior, cruzar la frontera del prejuicio, llevar la bondad a un vecino difícil, avanzar en fe cuando todo pide quedarse quieto. Porque el Dios de Pablo es el Dios del camino. El que acompañó a Abraham por tierras desconocidas, al pueblo de Israel por el desierto, y que en Jesús se hizo el mismo, el camino, Juan 14:6. La historia de Pablo no se entiende desde un lugar fijo. Se entiende desde la obediencia en movimiento. Y su primer capítulo nos susurra, a veces, la señal más clara de que estamos vivos en el Espíritu, es que no hemos dejado de caminar. Todo gran viaje comienza, paradójicamente, en un punto de quietud. No la quietud de la paz, sino la quietud de una fortaleza, de un muro bien construido. Antes de que el polvo de los caminos gentiles se adhiriera a sus sandalias, antes de que su corazón latiera por los perdidos de Grecia y Roma, el hombre que sería Pablo tenía otro nombre, otra vida, otra certeza incuestionable. Para entender la magnitud de la gracia que lo alcanzó en el camino a Damasco, debemos detenernos y mirar al hombre que iba en ese camino. Debemos entrar en la mente y el corazón de Saulo de Tarso. Este es el capítulo de los cimientos rotos, de la identidad que precede a la transformación. Hoy profundizamos en, antes del camino, una identidad rígida. Imagínelo. Ciudadano romano por herencia, pero hebreo de pura cepa. No un judío cualquiera, sino, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, Filipenses 3:5. Cada una de esas palabras era un ladrillo en una fortaleza de identidad. Los fariseos no eran solo un partido religioso, que eran los guardianes de la pureza, los celosos vigilantes de la ley mosaica, de cada tilde y cada jota. Para Saulo, la ley no era un conjunto de normas, era el mismo tejido de la realidad, el muro que separaba lo santo de lo profano, al pueblo del pacto de las naciones impuras. Su educación fue de primera línea. Nos lo dice con claridad: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, Hechos 22:3. Gamaliel, el maestro más respetado. Saulo no era un fanático ignorante, que era un teólogo brillante, un intelectual convencido. Su visión del mundo era clara, ordenada y, sobre todo, cerrada. Había un pueblo de Dios, y un mundo enemigo. Había una ortodoxia, y aquí aparecían estos seguidores del tal Jesús, una herejía peligrosa y sediciosa. Para él, el movimiento de el camino era una amenaza existencial. Distorsionaba la ley, blasfemaba al decir que un crucificado era el Mesías, y contaminaba las tradiciones sagradas. Y ante una amenaza así, la respuesta de un fariseo celoso era una sola: eliminarla. La compasión no era una virtud aplicable a los apóstatas. El celo, el mismo que una vez animó a Faíns o a Elías, ardía en su pecho. Yo de cierto había creído que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, Hechos 26:9. Y pasó de la creencia a la acción. Lo vemos, frío y determinado, custodiando los mantos de los que apedreaban a Esteban, ese primer mártir cuya cara, nos dice el texto, parecía la de un ángel, Hechos 7:58. Saulo no solo consentía, aprobaba su muerte,
Hechos 8:1. Aquella escena no lo perturbó, lo confirmó. La herejía debía ser aplastada. Luego, su celo se volvió persecución sistemática. Asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Hechos 8:3. Respiraba, comía y dormía con una sola pasión, mucho más los perseguí y los azoté, y por todas las sinagogas los castigué, y los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hechos 26:11. Note las palabras: forcé, enfurecido, asolaba. No había grieta en su certeza. Su identidad era una armadura completa, y esa armadura lo blindaba no solo contra sus enemigos, sino, aunque no lo supiera, contra la misma verdad de Dios. Él creía servir a Dios con una pureza sin igual. Más tarde, mirando atrás con ojos transformados, lo diría con dolorosa honestidad, y avanzaba en el judaísmo más que muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Gálatas 1:14. Su vida era recta, impecable según el código que veneraba. Pero era una rectitud estéril, una impecabilidad que lo alejaba del corazón de Dios, porque estaba fundada en la exclusión, no en la misericordia, en el cumplimiento, no en la gracia. Es fundamental ver esto. Dios no transformó a un hombre mediocre, tibio o sin convicciones. Transformó al más ferviente, al más doctrinario, al que parecía más perdido para la causa del Evangelio. En esa identidad rígida, en ese celo cegador, residía la materia prima para el apóstol más grande, la misma pasión que lo llevaba a destruir, redirigida, lo llevaría a edificar. La misma entrega total que ponía al servicio de la ley, sería puesta al servicio del amor. Por eso, el camino a Damasco no fue solo un cambio de dirección. Fue una demolición controlada por la luz. Aquella armadura de certezas, forjada a los pies de Gamaliel, se hizo añicos en un instante ante la voz que dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Hechos 9:5. Perseguía a creyentes, y sin saberlo, perseguía al mismo Señor. Su mundo, tan ordenado, se hizo trizas. Y aquí yace una esperanza inmensa para nosotros. ¿Quién en tu vida parece demasiado lejano, demasiado cerrado en sus ideas, demasiado rígido en su oposición a Dios? Mira a Saulo. Nadie está fuera del alcance de un rayo de luz divina. A veces, Dios permite que construyamos muros altísimos, solo para mostrar que su gracia puede derribarlos en un segundo, no con violencia, sino con una pregunta que rompe el alma: ¿por qué me persigues? La historia de Pablo nos recuerda que Dios no teme a las identidades rígidas. Las elige, a veces, para hacer de ellas el testimonio más elocuente de que su amor es más fuerte que nuestros más profundos prejuicios. Porque el que después escribiría: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, Romanos 5:20, lo vivió primero en su propia y bien custodiada piel. La historia de la salvación está tejida con momentos de quiebre divino. Dios irrumpe en lo ordinario y lo vuelve eterno. Jacob en un vado, Moisés ante una zarza, Isaías en el templo. Pero hay una interrupción que destaca por su absoluta ironía celestial: ocurrió no en un lugar santo, sino en un camino polvoriento, no a un hombre en oración, sino a uno en furiosa persecución, no para confirmar una fe, sino para volcar un mundo al revés. Este es el instante donde la trayectoria humana se fractura para que la gracia inunde la grieta. El punto de inflexión cósmica en la vida de un hombre. Hoy nos detenemos en el quiebre inesperado en Damasco. El sol de mediodía sobre la ruta a Damasco era implacable. Saulo avanzaba con determinación, la autorización del sumo sacerdote como un arma en su mente, una lista de nombres en su corazón. Cada paso era una declaración de su celo, cada respiración, un soplo de amenaza para los discípulos del camino.
Iba a extirpar una herejía. Era un viaje de control, de poder, de certidumbre farisaica. Y entonces, sucedió. De la nada o más bien, del centro mismo de la gloria una luz. No una luz común, sino una luz que superaba al sol del mediodía, una luz del cielo, que los relatos enfatizan con asombro, Hechos 9:3. No fue un rayo lejano, fue un estallido que lo envolvió, que derribó no solo su cuerpo, sino toda su realidad. Cayó postrado, no por debilidad, sino por el peso abrumador de una presencia. Luego, la voz. No un susurro, sino una pregunta personal, directa, que resonó en lo más profundo de su ser: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. En su ceguera física, una terrible lucidez comenzó a nacer. Él, que creía perseguir a unos fanáticos desorientados, se encontró acusado por la víctima misma. Esa pregunta contenía una verdad revolucionaria: al tocar a sus seguidores, Saulo estaba tocando a Jesús. La iglesia era su cuerpo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, Hechos 9:5. Toda su teología, todo su celo, se estrellaba contra esta revelación: el Mesías vivía, y se identificaba con aquellos a quienes él quería destruir. En un instante, todo se perdió. Perdió la vista, la oscuridad física era el símbolo perfecto de la ceguera espiritual en la que había vivido. El gran vidente de la ley, ahora ciego, necesitado de que lo llevaran de la mano. Perdió el control, el cazador se volvió indefenso, el perseguidor dependiente. Aquel que iba a dictar órdenes en Damasco, entró en la ciudad guiado, humillado, vulnerable. Perdió la seguridad, sus certezas se hicieron añicos. La ley, su brújula, había quedado opacada por la luz de la gracia personificada. Su identidad de fariseo celoso ya no tenía sentido. Quedó en un vacío absoluto, un silencio atronador donde solo resonaba esa pregunta: ¿por qué? Por 3 días, en una casa en la calle llamada Derecha, Saulo no comió ni bebió. No era un ayuno piadoso, era el colapso de un mundo, Hechos 9:9. En esa oscuridad, su mente debió haber repasado cada texto, cada profecía, el rostro de Esteban, las escrituras sobre un siervo sufriente. Y en medio de ese derrumbe total, estaba siendo preparado. El hombre fuerte estaba siendo quebrantado para ser rehecho. Como el barro en manos del alfarero, primero debe ser ablandado, amasado, para tomar una forma nueva. Y entonces, Dios envió a Ananías. Un discípulo temeroso, pero obediente. El instrumento de Dios no fue un ángel para devolverle la vista, sino un hombre común, uno de los santos, a los que Saulo venía a encadenar, Hechos 9, 13-15. La ironía es profunda: la curación y el Espíritu Santo le llegaron a través de un miembro del mismo cuerpo que él había venido a herir. Ananías lo llamó, hermano Saulo, Hechos 9:17. Esa palabra, hermano, debió sonar en sus oídos como la música más dulce y más extraña. Escamas cayeron de sus ojos, física y espiritualmente. Fue bautizado. Comió. Recobró las fuerzas. Pero el hombre que se levantó de esa cama ya no era Saulo de Tarso, el fariseo. Era Pablo, el apóstol. El camino que iba a recorrer para dañar a otros, terminó transformándolo a él. El destino del viaje cambió por completo: ya no iba a arrestar, sino a ser enviado; ya no iba a tomar prisioneros, sino a liberar con la verdad. El camino a Damasco nos enseña que Dios no solo llama a los que lo buscan. A veces, alcanza a los que huyen de él con todas sus fuerzas. Su gracia es interceptora. Es en el trayecto de nuestra propia seguridad, en el viaje de nuestras certezas autosuficientes, donde la luz puede derribarnos para levantarnos con un nombre nuevo y un propósito eterno.
¿Estás en un camino de tus propias certidumbres? ¿Persigues algún objetivo con un celo ciego, creyendo que sirves a una causa justa, mientras ignoras el susurro de la verdad? La historia de Damasco nos dice, ten cuidado. Dios se especializa en convertir nuestros caminos de persecución en senderos de redención. El quiebre inesperado no es el fin, es el comienzo de una visión clara. Porque a veces, es necesario quedar a oscuras para ver por primera vez la luz verdadera. A veces, es necesario perder el control para ser guiados por la mano que siempre debió llevar las riendas. Pablo lo expresó para siempre, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, Efesios 2:8. Ese don, a él, lo encontró en el camino más inesperado, el camino de su propia ruina, convertido en el camino de su salvación. La conversión no es solo un instante, que es el principio de un aprendizaje. Después del relámpago que ilumina la noche, viene el lento amanecer. Después de la sacudida que derriba, viene el delicado y a menudo doloroso proceso de levantarse. Y al levantarse, uno descubre que debe aprender a caminar de nuevo, con un centro de gravedad distinto, hacia un horizonte que antes ni siquiera se veía. Después de Damasco, el mundo de Pablo era nuevo. Pero él aún llevaba la mente, los hábitos y el conocimiento del hombre viejo. Había recibido una revelación deslumbrante, pero ahora necesitaba aprender a vivir a su luz. Este es el capítulo del silencio fecundo, de la deconstrucción divina. Hoy caminamos junto a él en Aprender a caminar de nuevo. Imagínelo, el teólogo más prometedor de su generación, ahora un recién nacido en la fe. El fariseo que debatía en las altas esferas, ahora sentado a los pies de sencillos discípulos en Damasco, escuchando la historia de Jesús desde el principio. Sus ojos físicos habían sido abiertos, pero su entendimiento espiritual estaba apenas despertando. La escritura que conocía de memoria, los salmos, los profetas, comenzaron a girar como un caleidoscopio hasta formar una imagen nueva y clara, Cristo en el centro de todo. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios, Hechos 9:20. Pero, ¿cómo predicaba? No con la profundidad de sus cartas futuras, sino con el asombro de un niño que descubre un tesoro. Este primer entusiasmo chocó contra un muro. Los mismos judíos que lo admiraban ahora lo rechazaban con perplejidad y furia. El perseguidor se había vuelto predicador. Y sus nuevos hermanos en la fe desconfiaban. Temían que fuera una trampa elaborada, Hechos 9:26. Pablo se encontró en una tierra de nadie, repudiado por su pasado, y aún no plenamente recibido en su futuro. Entonces, Dios lo llevó al desierto. No como castigo, sino como aula. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, Gálatas 1:17. Arabia. Silencio. Soledad. Allí, lejos del ruido de las sinagogas y las sospechas de la iglesia, el Maestro interior, el Espíritu Santo, comenzó su obra más profunda. Pablo tuvo que desaprender su justicia propia, su celo por la ley como medio de mérito, todo eso tuvo que ser desmontado piedra por piedra. Lo que sabía de Dios tuvo que ser reinterpretado a través de la cruz. No fue un curso acelerado, fue una cirugía del alma. En ese proceso, aprendió la lección más difícil para un hombre de acción, la dependencia. El que iba a emprender viajes épicos, primero tuvo que quedarse quieto. El que hablaría ante reyes, primero guardó silencio. Por años. Un largo y fructífero anonimato en Tarso, su ciudad natal, Hechos 9:30, 11:25. Allí, en la ordinariedad, su fe echó raíces profundas. No estaba inactivo, estaba siendo formado en el carácter del siervo que puede ser quebrantado y seguir sirviendo.
La fe que antes defendía con violencia la tradición de sus padres ahora debía anunciarse con una fuerza distinta, la fuerza del amor y el sacrificio. Tuvo que aprender a usar su formidable intelecto no para condenar, sino para convencer, no para ganar debates, sino para ganar almas. Su nueva motivación ya no era el deber ciego a una ley, sino el amor constreñido por Cristo, porque el amor de Cristo nos constriñe, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios 5, 14-15. Este aprendizaje no fue sin dolor. Había memorizado la ley, que ahora debía encarnar la gracia. Había confiado en su linaje, que ahora debía confiar en un Salvador crucificado. Como él mismo confesaría, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Basura. Así llamaba a sus títulos pasados, a su justicia farisaica. Eso se aprende en la quietud, no en el escenario. La historia de Pablo nos libera de la tiranía del activismo inmediato. Nos recuerda que después de un encuentro genuino con Dios, viene un tiempo de reconstrucción interior, a menudo callado, a veces largo. Es el tiempo del desierto, de Tarso, de permitir que la verdad se convierta en carácter antes de convertirse en discurso. ¿Estás en un tiempo de espera? ¿Sientes que después de un gran momento espiritual, vinieron el silencio y la incomprensión? No temas. Puede que estés en tu Arabia, o en tu Tarso. Dios está enseñándote a caminar de nuevo. Está cambiando tus motivos, curando tus heridas de orgullo, reescribiendo tu historia desde la perspectiva de la cruz. Porque el hombre que sería lanzado a los confines del mundo, primero tuvo que ser lanzado a la intimidad con su Salvador. El apóstol de los gentiles, primero tuvo que ser el humilde discípulo. Porque en el reino de Dios, quien quiera ir lejos, primero debe aprender a caminar. Y los primeros pasos, los más importantes, nunca se dan hacia afuera. Se dan hacia adentro, en el silencio donde Dios nos dice, ahora, vamos a comenzar de nuevo. Hay momentos en la vida donde todas las piezas encajan. El tiempo de preparación en la sombra termina, la puerta se abre, y el camino que se vislumbraba se convierte en una senda clara bajo nuestros pies. Para Pablo, el largo periodo de aprendizaje, de silencio y de reconstrucción, encontró su culminación en una ciudad vibrante, mestiza, llena de futuro. Aquí, el movimiento impulsivo se transformó en misión estratégica, el llamado personal se volvió un envío comunitario. Aquí comenzó todo de manera consciente. Este es el capítulo de la partida concertada, Antioquía, el punto de partida consciente. Antioquía no era Jerusalén. Allí, en la capital judía, el peso de la tradición podía oprimir. Antioquía era distinta, una metrópolis cosmopolita, la tercera del imperio, un cruce de mundos. Y fue aquí, en este crisol de culturas, donde el Evangelio mostró su verdadero rostro universal. Fue aquí donde, por primera vez, los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos. Hechos 11:26. No era un apodo despectivo, sino una identidad precisa, pertenecientes a Cristo. Y en este ambiente pionero, Pablo encontró su hogar espiritual y su plataforma de lanzamiento. Después de su tiempo en Tarso, fue Bernabé, hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, Hechos 11:24, quien fue a buscarlo. Lo trajo a Antioquía. Durante un año completo, trabajaron juntos, enseñando a una gran multitud. Pablo ya no era el lobo solitario ni el discípulo en formación, que era un maestro confirmado, integrado en una comunidad vibrante. Era parte de un cuerpo. Y entonces, en medio del culto y el ayuno, el Espíritu Santo habló. No a Pablo en solitario, sino a la iglesia reunida,
Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado, Hechos 13:2. Note el lenguaje divino, la obra a que los he llamado. El llamado en el camino a Damasco era personal, íntimo. Ahora, ese mismo llamado era confirmado, bendecido y autorizado por la comunidad. La iglesia de Antioquía no era un simple espectador, que era el vientre que gestaba la misión, los brazos que los enviaban. Este es el momento crucial, el viaje deja de ser una reacción o una huida. Se convierte en misión. Pablo y Bernabé ya no se desplazan por persecución o por necesidad personal, sino con un propósito apostólico claro, ordenado por el Espíritu y avalado por la Iglesia. El gesto de la comunidad es simbólico y práctico. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hechos 13:3. Las manos sobre sus hombros. No eran manos de control, sino de transferencia, de apoyo, de identificación, de bendición. Eran las manos de Antioquía diciendo: llevamos contigo nuestra oración, nuestro amor, nuestra parte en esta tarea. Así, empujados por el viento del Espíritu y sostenidos por las oraciones de la Iglesia, Pablo y Bernabé bajaron al puerto de Seleucia y navegaron hacia Chipre. Hechos 13:4. Este viaje ya no era el de un hombre que busca su lugar, que era el de un embajador con un mensaje urgente para el mundo. El propósito era claro y doble: proclamar donde no se había escuchado, y confirmar a los que creían. Y pasando toda la isla hasta Pafos. Hechos 13:6. El detalle geográfico es importante: no se saltaron pueblos. Iban deliberadamente, sistemáticamente. En cada ciudad, la estrategia se afinaba. Iban primero a la sinagoga, al pueblo de la alianza, y luego, ante el rechazo o la apertura, se volvían resueltamente a los gentiles. Ya no era una sorpresa para Pablo, que era el plan. Como declararía ante los judíos incrédulos de Antioquía de Pisidia: he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hechos 13, 46-47. Citando al profeta Isaías, Pablo entendía que su camino consciente cumplía un designio eterno. Antioquía se convirtió en el centro neurálgico, el lugar de regreso, de informe, de aliento. Y habiendo llegado, y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Hechos 14:27. La misión era de Dios, pero se vivía en comunidad. El camino ahora tenía un punto de partida y un puerto de regreso. Antioquía nos enseña una verdad fundamental: Dios no llama a héroes solitarios, sino a siervos integrados en su cuerpo, la Iglesia. El llamado más personal necesita la confirmación, el apoyo y el envío de una comunidad espiritual. El propósito más claro se forja en el crisol de la adoración colectiva, el ayuno y la obediencia comunitaria. ¿Tienes un llamado, una inquietud, una misión que Dios ha puesto en tu corazón? No la emprendas en solitario. Busca tú, Antioquía. Busca una comunidad de fe que ore, que confirme, que imponga manos y te diga: ve, te apoyamos, eres nuestro enviado. Y si eres parte de una comunidad, pregúntate: ¿estamos escuchando al Espíritu para apartar y enviar? ¿Somos un lugar de lanzamiento o un estacionamiento? Pablo partió consciente de que no era un francotirador espiritual. Era la punta de lanza de un pueblo que, desde Antioquía, estaba cambiando el mundo. Su viaje comenzó cuando el movimiento dejó de ser suyo, y pasó a ser de Dios, vivido a través de la Iglesia. Porque la misión más poderosa no nace del individualismo, sino del corazón unido de un pueblo que dice en coro: heme aquí, envíanos a nosotros. El Evangelio, en su esencia, es un mensaje celestial. Pero en su propagación, se hizo terrenal, sudoroso,
sometido al límite de los músculos y a la furia de los mares. No llegó a nosotros en alas de ángeles, sino en las sandalias rotas de un hombre que eligió el camino más largo, el barco más vulnerable, la ruta más peligrosa. Detrás de las profundas epístolas, hay callos en los pies. Debajo de las revelaciones sublimes, hay noches de frío y hambre. Este capítulo no habla de ideas, sino del coste físico de llevarlas. No habla del destino, sino del desgaste del camino. Es la cruda y hermosa realidad de un mensajero cuyo cuerpo fue ofrenda viva. Acompañémoslo en caminar, navegar y resistir. Olvidemos por un momento los mapas con líneas limpias. Imaginemos la realidad, caminos de tierra pedregosa que subían montañas como los Tauro, calzadas romanas duras bajo el sol implacable, desvíos por senderos donde el bandido era una amenaza constante. Pablo no viajaba en litera, caminaba. Sus viajes no eran expediciones patrocinadas, eran actos de fe con las piernas doloridas. Cada milla entre Antioquía y Derbe, entre Filipos y Tesalónica, fue medida con sus pasos. Y luego, el mar. No los cruceros modernos, sino barcos de madera, sacudidos por las tempestades del Mediterráneo, las Euroclidón, que aullaban como bestias, Hechos 27 horas y 14 minutos. Navegaciones que podían durar semanas, con raciones escasas de agua agria y galletas duras. Pablo conoció la náusea del mareo, el miedo de los marineros, la desesperación de ver cómo la nave se hacía añicos contra los escollos. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, 2 Corintios 11:25, escribiría. No lo dice como hazaña, sino como factura pagada. Su cuerpo se convirtió en el diario de sus viajes. No era el cuerpo de un filósofo en su jardín, sino el de un artesano y misionero, magullado, cicatrizado, agotado. Él mismo hizo el inventario más conmovedor de lo que significaba servir a Cristo en la carretera del imperio. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. 2 Corintios 11, 23-26. Es una lista agotadora de leer. Pero note que no menciona primero las revelaciones, sino los golpes. No habla del gozo sin antes contar el desvelo. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, 2 Corintios 11:27. Esta es la teología encarnada, el Logos, divino hecho carne en el cansancio de un siervo. Pero aquí está la gloria. En medio de ese desgaste, el mensaje no se desdibujaba, se fortificaba. Su debilidad física se volvía el escenario del poder de Cristo. Desde una prisión húmeda en Filipos, con la espalda sangrando por los azotes, a medianoche, cantaba himnos, Hechos 16:25. En la tormenta que hundiría el barco, era él quien, por fe, se levantaba para decir, tened buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, pues esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, Hechos 27, 22-23. El Evangelio no era una teoría que él predicaba, era el pan que lo sostenía en el hambre, la paz que lo anclaba en el naufragio, la esperanza que cantaba en la cárcel. Cada ciudad a la que llegaba, lo hacía con el polvo del camino en la túnica y la autoridad del que ha sido probado en su cuerpo. Su presencia misma era un sermón. Este mensaje es tan urgente, tan verdadero, que vale cualquier incomodidad, cualquier riesgo. No predicaba la prosperidad desde un púlpito de marfil, predicaba la suficiencia de la gracia desde su propia necesidad,
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. La vida de Pablo desmitifica la idea de un ministerio cómodo. Nos recuerda que la gran comisión no se cumple sin sudor, sin noches en vela, sin decir adiós a la comodidad. El discipulado tiene un costo en kilómetros, en despedidas, en resistencia física y emocional. Hoy, el mensaje puede viajar a la velocidad de la luz por una pantalla. Pero su credibilidad aún viaja a la velocidad de un siervo que está dispuesto a caminar hasta la puerta de al lado, a navegar las tormentas de las crisis ajenas, a resistir el cansancio por amor. ¿Estamos dispuestos a que nuestro cristianismo deje la comodidad del sofá y sienta el peso del camino? ¿A aceptar que servir puede significar desgaste, incomodidad y riesgo real? Pablo nos muestra que la fe más profunda no se forja en la tranquilidad, sino en la resistencia. Que el mensaje más puro a veces huele a sal marina, a polvo del camino y a aceite de las lámparas de la vigilia. Porque al final, el Evangelio no es un concepto abstracto. Es una noticia tan vital que un hombre fue capaz de gastar su cuerpo, kilómetro a kilómetro, ola tras ola, para entregarlo. Y en ese desgaste, encontró la verdad más profunda: la fuerza de Cristo se perfecciona en nuestra más absoluta fragilidad. El camino es duro, pero aquel que dice, yo soy el camino, camina con nosotros. El Evangelio es fuego. Calienta a quien lo abraza, pero quema a quien intenta apagarlo con las manos. Pablo no solo llevaba un mensaje de paz, llevaba una revolución espiritual que desafiaba imperios, derribaba ídolos y reordenaba lealtades. Y el mundo, entonces como ahora, no recibe las revoluciones con aplausos. A veces, las recibe con piedras. Este capítulo no es sobre los triunfos retóricos en el Areópago, sino sobre lo que sucedía después. Es sobre la frágil línea entre la proclamación audaz y la huida necesaria. Es la realidad cruda del mensajero que a menudo debe escapar de los mismos a quienes vino a salvar. Adentrémonos en predicar y huir. El patrón se repite, ciudad tras ciudad, como un estribillo peligroso. Pablo entraba, usualmente por la sinagoga, y con lógica apasionada y escrituras en mano, demostraba que Jesús era el Mesías. Algunos corazones se inflamaban de fe. Pero otros, especialmente aquellos con poder o tradición que perder, se inflamaban de ira. En Iconio, predicaron con tal poder que una gran multitud de judíos y de griegos creyó. Pero, los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿El resultado? Tuvieron que huir. Hechos 14, 1, 6. Huir. No era una retirada estratégica por conveniencia, era escapar de ser apedreados. En Listra, después de sanar a un cojo, la multitud, en un giro brusco, quiso adorarlos como a dioses. Pero minutos después, incitados por judíos venidos de Antioquía e Iconio, esa misma multitud apedrearon a Pablo, y le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Hechos 14:19. De la aclamación al intento de homicidio en un instante. Y cuando los discípulos lo rodearon, él se levantó. Y al día siguiente, partió con Bernabé a Derbe. No para esconderse definitivamente, sino para volver a empezar. Esta era la paradoja: la eficacia de su predicación se medía, a menudo, por la velocidad con la que debía abandonar una ciudad. En Tesalónica, alborotaron a la ciudad gritando que estos que han trastornado el mundo entero, ahora habían llegado allí. Hechos 17:6. Pablo y Silas tuvieron que salir de noche. En Berea, donde los judíos eran más nobles y escudriñaban las Escrituras, llegaron agitadores desde Tesalónica y, de nuevo, inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Hechos 17:14. La salida nocturna, la despedida precipitada, se volvieron parte del ministerio. No era cobardía.
Era la prudencia del siervo que sabe que su vida no le pertenece, y que debe preservarla para seguir anunciando. Era la aplicación práctica de las palabras de Jesús: cuando os persigan en una ciudad, huid a la otra, Mateo 10:23. El movimiento no era una estrategia de crecimiento elegante, que era pura supervivencia. Cada huida era un duelo, dejaban atrás hermanos recién nacidos en la fe, iglesias tiernas que ahora quedaban bajo la tormenta. Y, sin embargo, en esa tensión constante entre plantar y partir, Dios obraba. La huida misma expandía el Evangelio. Los perseguidos de Tesalónica sembraron la palabra en Berea. Los conflictos de Jerusalén llevarían a Pablo a apelar al César, enviando el testimonio hasta la mismísima Roma. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, Romanos 8:28, escribiría más tarde, desde la perspectiva de quien vio cómo las piedras lanzadas para matarlo terminaban abriendo nuevos caminos. En Corinto, el Señor mismo le dio una palabra de firmeza en medio del temor: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos 18, 9-10. A veces, la protección significaba quedarse contra toda lógica. Otras, significaba bajar por un muro en un canasto, como en Damasco, Hechos 9:25, o ser escoltado por soldados romanos para salvarse de una conspiración. La estrategia no era suya, que era del Espíritu, que unas veces decía, habla, y otras decía, huye. La vida de Pablo desmonta cualquier romanticismo ingenuo sobre la misión. Predicar a Cristo no garantiza aplausos, garantiza oposición. La fidelidad no siempre se premia con seguridad, que a veces se paga con inestabilidad. Pero esa es la esencia del testimonio: un mensaje tan poderoso que provoca una reacción violenta, y un mensajero tan valioso que Dios lo protege, a veces sacándolo por la puerta trasera. Hoy, para muchos, anunciar a Cristo puede no significar huir de una turba, pero sí puede significar perder popularidad, ser marginado en el trabajo, o enfrentar la burla en las redes sociales. El principio es el mismo: el mensaje divide. Y la fidelidad a veces requiere la valentía de salir, de alejarse de ciertos círculos, de renunciar a la aceptación. Pablo nos enseña que no hay vergüenza en la huida estratégica. No es derrota, que es discernimiento. Es entender que el campo de batalla es el mundo entero, y que no se gana una guerra muriendo en la primera trinchera, sino viviendo para luchar en muchos frentes. Porque al final, predicar y huir no es un ciclo de fracaso. Es el ritmo de un avance imparable. Cada ciudad abandonada a la fuerza dejaba atrás una semilla que otros regarían. Y el mensajero, con el corazón partido entre el amor por los que dejaba y la fe por los que encontraría, seguía caminando. Porque sabía que su seguridad no estaba en los muros de una ciudad, sino en las manos del Dios que lo llamó, lo sostuvo en las piedras, y lo guió en cada huida hacia un nuevo amanecer. Ninguna misión sagrada está inmune a la fragilidad humana. Incluso los corazones más entregados a Dios laten con pasiones, opiniones y lealtades que a veces chocan. El avance del Evangelio no es una marcha triunfal sin fricciones, es una travesía donde los lazos se tensan, a veces se rompen, y el Espíritu, en su misteriosa soberanía, forja nuevas alianzas en medio del dolor. Este capítulo habla del precio relacional de la obediencia. De cómo la misión de Dios avanza no a pesar de nuestras diferencias, sino a través de ellas, moldeando el camino de maneras inesperadas. Es la historia de una separación dolorosa que, irónicamente, duplicó el alcance. Entramos en separaciones y nuevos compañeros. El segundo viaje misionero nació con un desacuerdo profundo. Pablo y Bernabé, los compañeros de la primera gran travesía, decidieron volver a visitar las ciudades donde habían anunciado la palabra. Pero surgió una disputa, tan grave,
que terminó por separarlos, Hechos 15:39. El motivo, Juan Marcos, el primo de Bernabé, quien los había abandonado en el primer viaje. Bernabé, cuyo nombre significa, hijo de la consolación, quería darle una segunda oportunidad. Pablo, con la mirada puesta en los riesgos de la misión, creía que no era conveniente. Fue una contienda, un choque de caracteres y convicciones. No era un conflicto doctrinal, sino una diferencia en la administración de la gracia y la disciplina. Y la Escritura no lo suaviza. El resultado fue duro, pero claro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, Hechos 15:39-40. Un equipo se partió en dos. Debió haber dolor, decepción, tal vez orgullo herido. La misión no era un idilio, era una empresa de seres humanos redimidos pero imperfectos. Sin embargo, en la sabiduría de Dios, lo que parecía una fractura, se convirtió en una multiplicación. En lugar de un equipo, ahora había dos. Bernabé, fiel a su vocación de pastor, fue a restaurar a un joven que llegaría a ser útil para el ministerio, 2 Timoteo 4:11. Pablo, con el profético y firme Silas, un líder romano judío, emprendió una ruta por tierra, adentrándose en regiones nuevas. Fue en este viaje, con el corazón quizás aún sensible por la separación, que Dios abrió puertas inesperadas. En Listra, se unió a ellos un joven discípulo de buena reputación, Timoteo, Hechos 16:1-3. Un nuevo hijo en la fe para Pablo. El equipo se reconfiguraba. El Espíritu Santo les prohibió predicar en Asia y Bitinia, guiándolos de manera casi desconcertante hasta que, en Troas, Pablo tuvo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos», Hechos 16:9. Esa visión cambió la historia del continente europeo. El mensaje cruzaba el mar Egeo. La separación había llevado a Pablo por un camino distinto que ahora desembocaba en un nuevo mundo, Europa. Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto. El Evangelio echaba raíces en suelo occidental. Pero el costo aumentaba. En Filipos, fueron azotados y encarcelados, Hechos 16:22-24. En Tesalónica y Berea, la persecución los hizo huir. En Atenas, Pablo enfrentó la intelectualidad helenista con una soledad palpable. Y en Corinto, llegó, con debilidad, y mucho temor y temblor, 1 Corintios 2:3. El peso de la misión, la ausencia de Bernabé, la novedad del territorio, todo se sumaba. Sin embargo, en Corinto, en medio de esa debilidad, Dios le proveyó otro compañero clave, un matrimonio judío expulsado de Roma, Aquila y Priscila, del mismo oficio, de hacer tiendas, Hechos 18:2-3. Con ellos no solo halló sustento económico, sino un hogar y una colaboración estratégica para toda la vida, Romanos 16:3-4. La provisión divina de compañeros fue perfecta y oportuna. La separación de Pablo y Bernabé nos enseña que Dios es soberano incluso sobre nuestros desacuerdos más ardientes. Su reino es más grande que nuestras afinidades personales. A veces, Él permite rupturas dolorosas para ampliar el territorio de su obra, para forjar nuevos caracteres y para demostrar que la misión es suya, no de un equipo en particular. Pero la historia no termina ahí. Los años trajeron sanación. En sus cartas finales, Pablo pide a Timoteo que traiga a Marcos, porque me es útil para el ministerio, 2 Timoteo 4:11. El joven rechazado era ahora un colaborador valorado. La gracia había hecho su obra en todos. ¿Hay tensiones en tu comunidad de fe? ¿Desacuerdos que duelen? Mira este capítulo.
No siempre el conflicto es pecado, a veces es el crisol donde Dios forja nuevos caminos. Pero el llamado final es siempre a la reconciliación en Cristo, a recordar que somos miembros de un mismo cuerpo, enviados a diferentes campos, pero bajo un mismo Señor. El Evangelio se expandió no solo a pesar de las separaciones, sino porque, en su providencia, Dios usó incluso eso para guiar a sus siervos a nuevos continentes, a nuevos compañeros y a una comprensión más profunda de su gracia, que es más ancha que nuestros desacuerdos y más fuerte que nuestras fallas. El camino continúa, y a veces, es una bifurcación lo que nos lleva al lugar donde más se nos necesita. Hay un heroísmo que brilla en el primer impulso, en la salida audaz hacia lo desconocido. Pero existe otro heroísmo, más profundo y más costoso, el heroísmo de seguir andando cuando la novedad se ha gastado, cuando el cuerpo protesta y el camino se repite. Es el heroísmo de la fidelidad cotidiana, del desgaste aceptado como parte del precio del amor. Este capítulo no trata de aventuras pioneras, sino de la consolidación paciente. No del entusiasmo del primer viaje, sino de la resistencia del tercero. Es la historia de un hombre que, con las fuerzas mermadas, eligió persistir. Adentrémonos en años de desgaste acumulado. El tercer viaje misionero no comenzó con una visión dramática de un macedonio, sino con la sencilla determinación de recorrer en orden la región de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos, Hechos 18:23. No había un continente nuevo por descubrir, sino iglesias por consolidar. No era exploración, que era edificación. Y la edificación es un trabajo lento, que requiere volver sobre lo sembrado, regar, podar, sostener. Pablo ya no era el joven fariseo lleno de vigor físico. Los azotes, los naufragios, las noches en vela, las caminatas interminables, habían dejado su marca. El cansancio ya no era un visitante ocasional, que era un residente familiar. Por lo cual desfallecemos, pero aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, 2 Corintios 4:16. Esta era su nueva realidad, un hombre exterior, desgastándose, un cuerpo que envejecía bajo el peso del ministerio. Durante casi 3 años se estableció en Efeso, la gran metrópolis pagana, Hechos 20:31. Allí no solo predicó en la escuela de Tirano, sino que enfrentó una oposición feroz, al punto de luchar, con fieras, en sentido figurado, 1 Corintios 15:32, y de vivir bajo una presión tan constante que escribe, porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, 2 Corintios 1:8. Este no es el lenguaje de un triunfalista, sino de un hombre al límite, sostenido únicamente por Dios. Escribió algunas de sus cartas más profundas y pastorales desde este lugar de desgaste, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Romanos. La teología no brotaba de un escritorio académico, sino del campo de batalla de las iglesias problemáticas, de su propio cuerpo cansado y de un espíritu que clamaba por la madurez de sus hijos. Sus palabras llevaban el polvo del taller y la urgencia del Padre espiritual. El viaje estaba lleno de regresos. Volvió a Macedonia, a Grecia. Revisaba, animaba, recogía ofrendas para los santos de Jerusalén. En Mileto, reunió a los ancianos de Efeso para una despedida desgarradora. Sus palabras revelan el costo total, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Más de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, Hechos 20:25-24. Había aceptado que cada encuentro podía ser el último. La perseverancia tenía sabor a sacrificio. Su cuerpo mostraba las señales. Una espina en la carne,
un aguijón físico que lo afligía y por el cual rogó 3 veces al Señor. La respuesta no fue la sanidad, sino la gracia suficiente. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Pablo aprendió a gloriarse en las debilidades, porque en ellas, el poder de Cristo reposaba sobre él. El desgaste no era un obstáculo para la misión, que era el escenario elegido por Dios para manifestar su fuerza. El tercer viaje de Pablo nos santifica la perseverancia. Nos recuerda que la vida cristiana no es un sprint de emoción, sino un maratón de fidelidad. Que lo más importante no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Que el cansancio no es necesariamente falta de fe, que a veces, es la evidencia de que hemos estado dando lo mejor de nosotros en el servicio. ¿Te sientes desgastado? ¿Cansado de volver al mismo problema, de servir en el mismo lugar, de luchar contra la misma debilidad? Mira a Pablo en el camino de regreso a Jerusalén, sabiendo que cadenas y tribulaciones le esperaban. Hechos 20:23. Su convicción permanecía intacta, no porque su cuerpo fuera fuerte, sino porque su Señor lo era. Para nosotros, esto es un llamado a la tenacidad santa. A seguir enseñando cuando la voz quiere callar, a seguir animando cuando el alma está exhausta, a confiar en que la renovación del espíritu es más poderosa que el desgaste del cuerpo. Nuestra cultura idolatra la juventud y la novedad, pero Dios honra la fidelidad que se desgasta por amor. Porque la obra más profunda de Dios no siempre se hace en el primer impulso del entusiasmo, sino en el lento y constante desgaste de una vida que, día a día, elige seguir caminando, enseñando y amando, hasta que la carrera esté acabada. Y al final, ese desgaste no es una tragedia, que es la huella del amor, la evidencia de una vida gastada en lo que de veras importaba. Algunos caminos terminan en una cumbre, con la vista abierta al horizonte conquistado. Otros terminan en un calabozo, con los ojos adaptados a la penumbra, pero con la visión del espíritu más clara que nunca. La fidelidad no se mide por la libertad de movimientos, sino por la fidelidad del mensaje, aun cuando el mensajero esté encadenado. Este es el tramo final, donde el viaje acepta su más extraña y gloriosa forma, la de un prisionero que avanza más lejos que cualquier hombre libre. Entramos en el capítulo conclusivo, cadenas, mar y fidelidad final. Jerusalén fue la trampa. Allí, donde todo había comenzado para Saulo el perseguidor, Pablo el apóstol fue arrestado, acusado de profanar el templo. Hechos 21, 27-33. Las cadenas que alguna vez había probado para otros, ahora cerraban sus propias muñecas. El camino, desde ese momento, dejó de ser trazado por sus pies. Lo trazaron soldados romanos, gobernadores vacilantes y los vientos de una tempestad. Durante años, fue un prisionero en perpetuo traslado, de Jerusalén a Cesarea, ante Félix, Festo y el rey Agripa. Pero en cada audiencia, el acusado se convertía en el heraldo. Ante el poderoso Agripa, declaró, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Hechos 26:19, 22. Sus cadenas sonaban como címbalos que anunciaban el reino. Apeló al César, un derecho romano. Así, el Evangelio encontraría una escolta imperial hasta el corazón del imperio. Pero el viaje a Roma fue un infierno de agua y madera, la feroz tempestad del Euroclidón, 14 días a la deriva, el naufragio en Malta. Hechos 27. El viejo viajero, ahora prisionero, se convirtió en el faro de calma y fe para 276 almas aterradas. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo, que es necesario que comparezcas ante César, y aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hechos 27, 23-24.
ni las cadenas ni el mar podían silenciar la palabra de seguridad que Dios le daba. Finalmente, Roma no entró triunfal, sino custodiado. Pero al llegar, se permitió a Pablo vivir por sí solo, con un soldado que le custodiase, Hechos 28 horas y 16 minutos. Su casa alquilada se convirtió en la sede apostólica más insólita. Por 2 años enteros, recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento, Hechos 28, 30-31. Las cadenas sujetaban al hombre, pero la palabra no estaba presa. Por lo cual sufro penalidades, hasta llevar prisiones como un malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. 2 Timoteo 2:9, escribiría a Timoteo. El camino que comenzó con un destello cegador en el camino a Damasco, terminó en la penumbra controlada de una habitación alquilada, con un guardia romano cambiando turno cada pocas horas. Pero el movimiento no se detuvo. Desde allí, las cartas volaron, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, las epístolas de la prisión, cargadas de una teología sublime nacida en la limitación más absoluta. El Evangelio llegaba al pretoriano y a la casa del César, Filipenses 4:22. Las cadenas habían resultado ser el medio más eficaz para que el mensaje penetrara a lugares inaccesibles. Y así, la historia de Pablo llega a nosotros, no como un relato antiguo, sino como un espejo. Su camino nos interroga. ¿Dónde está tu camino a Damasco, el lugar donde Dios te encontró y te giró en otra dirección? ¿Cuál es tu Antioquía, la comunidad que te envía con oración y apoyo? ¿Reconoces tus cadenas actuales, esas limitaciones, esas circunstancias difíciles que sientes como un freno, y que Dios quizás quiere usar como plataforma para su testimonio? Pablo nos enseña que la fidelidad no se vive en el futuro, cuando las condiciones sean perfectas, ni en el pasado, donde todo parece más claro. Se vive hoy. En el camino que tienes por delante, sea rutinario o incierto. En la conversación que debes tener, en el acto de servicio que te cansa, en la paciencia que debes mostrar con quien piensa distinto, en la integridad que mantienes cuando nadie ve. En la decisión de hablar de Cristo, no desde la comodidad, sino desde la autenticidad de una vida que, como la de Pablo, está dispuesta a gastarse. Tu Roma, tu destino final, puede que no sea un lugar geográfico. Es la persona en la que te conviertes al final del viaje. Serás alguien que, habiendo corrido la carrera, peleado la buena batalla y guardado la fe, 2 Timoteo 4:7, puede decir que su vida, con todo su movimiento, sus caídas, sus desgastes y sus logros, fue vivida para aquel que lo amó y se entregó por él. El polvo de los caminos de Pablo se asentó hace siglos. Pero el eco de sus pasos resuena en cada corazón que escucha el llamado a levantarse y caminar. Tu historia, ahora, es la continuación de esa gran travesía. ¿Cómo la escribirás? Que la gracia del Señor Jesús, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, sean el mapa, el sustento y la compañía en cada paso de tu camino. Amén. Gracias por quedarte viendo esta historia hasta el final. Eso ya dice mucho de ti. Si este video te ayudó, comenta qué parte te ha gustado más, dale like. Y suscríbete al canal si quieres seguir recibiendo contenido que nutra tu alma. Hay más mensajes que pueden acompañarte justo donde estás. Y nos vemos en el próximo video.